explora la épica historia de Lucifer desde su esplendor celestial hasta la caída. Permanece atento a una exploración reveladora del orgullo, la adoración y el poder de la humildad en la narrativa cósmica de la caída de Lucifer. La historia de Lucifer, desde la gloria hasta la maldición, presenta a una personalidad referida como Lucifer en el capítulo 14 de Isaías. La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante, resplandeciente y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alto rango, uno de los principales ángeles de Dios junto con Miguel y Gabriel en las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error al desafiar a Dios. Lucas 10:18. En este pasaje, Jesús describe a sus discípulos una escena que él había experimentado en el cielo antes de su encarnación como el Hijo de María. Les advierte sobre los peligros de permitir que el orgullo los controle. La escena descrita fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer, quien ocupaba una posición de honor único en el cielo. Ezequiel 28:12-15. En este pasaje de Ezequiel se dirige al rey de Tiro, pero simbólicamente se refiere a Lucifer como el querubín ungido que cubre. Lucifer, inicialmente sin mancha en su camino, se volvió inicuo y malvado, lo que llevó a su expulsión de la presencia de Dios. Lucifer, según la descripción, era un querubín ungido que cubría. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio con sus caras dirigidas hacia él. Lucifer era ejemplar en belleza, pero su orgullo lo llevó a desafiar a Dios y buscar igualarse con él. Aparentemente Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y logró alienar a algunos de ellos de su lealtad a Dios, liderándolos en su rebelión. En respuesta, Dios expulsó a Lucifer y a sus aliados de su presencia. La actividad de Lucifer al apartar a algunos ángeles de Dios mediante su persistente conspiración se describe en Ezequiel 28:16-19, Biblia amplificada, como resultado de la abundancia de su comercio, que lo llenó internamente de iniquidad y violencia, llevándolo al pecado. Por lo tanto, te he expulsado como algo profano e impío desde la montaña de Dios, y te he destruido, oh querubín protector, desde en medio de las piedras de fuego. Tu corazón estaba orgulloso y arrogante debido a tu belleza. Destruiste tu sabiduría por el bien de tu esplendor. Te arrojé a la tierra, te coloqué ante reyes para que te miraran. Profanaste tus santuarios con la gran cantidad de tus pecados y la enormidad de tu culpa, debido a la injusticia de tu comercio. Por lo tanto, he traído un fuego desde tu medio que te ha consumido. Te he reducido a cenizas en la tierra, a la vista de todos los que te miran. Todas las personas y naciones que te conocían quedan consternadas. Has llegado a un final horrible y aterrador y cesarás para siempre de existir. En algunas versiones de la Biblia vemos la palabra comercio, que se aplica a alguien que actúa como chismoso o difamador. En otras palabras, podría describirse como alguien que trafica tanto con bienes como con chismes en varios otros libros de la Biblia. Por ejemplo, Levítico, Proverbios, Jeremías. Esta palabra se traduce como chismoso o difamador. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20, versículo 19, esta práctica de ser un chismoso está estrechamente vinculada a aquel que se lisonjea con sus labios. Se nos advierte contra ambos tipos de personas. El que anda como chismoso revela secretos, por tanto, no te asocies con el que abre sus labios a la lisonja. Aparentemente esto ilustra exactamente lo que Lucifer hizo. Se mezcló entre los seres angelicales creados y promovió una rebelión organizada contra Dios, ofreciéndoles una posición más responsable en la administración del universo.
El diablo nunca ha tenido que cambiar sus tácticas, ya sea en el cielo o en la tierra, por una simple razón: aún funcionan. Todo esto no sucedió repentinamente ni en unos pocos días. No tenemos forma de medir el tiempo que tomó a Lucifer promover su rebelión, pero fue lo suficientemente largo como para organizar una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convencer a aproximadamente 1/3 de los ángeles para que se unieran a él, según se menciona en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Como maestro de la calumnia o el chisme, sigue buscando socavar diversas formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que la continuó al establecer un reino. De su cuenta, en oposición al reino de Dios, el orgullo, el pecado original, leemos: tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, te pondré delante de reyes para que te contemplen. El corazón de Lucifer se enalteció en el orgullo debido a su hermosura, y esta fue la razón por la cual fue expulsado de la montaña de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? Orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue intoxicación por alcohol, no fue adulterio, ni siquiera fue mentir. Fue una cuestión de orgullo, y sigue siendo el pecado más letal de todos. Muchos fieles jamás pensarían en cometer adulterio o embriagarse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer lo perjudicial que es. Lucifer era tan hermoso que se enorgulleció de sí mismo, y su orgullo finalizó la transformación de Lucifer a Satanás. Creo que es vital que todos nosotros comprendamos que el primer pecado en el universo no fue el asesinato ni el adulterio, sino el orgullo. Fue el orgullo lo que produjo la rebelión, y además fue el orgullo surgido de las bendiciones de las cuales Dios mismo era el autor. Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Todos esos dones eran de Dios. Sin embargo, la actitud equivocada de Lucifer los convirtió en instrumentos para su propia destrucción. Me impacta darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios siguen cometiendo el mismo error trágico que Lucifer cometió. En Isaías capítulo 14 versículos 12-15, el profeta analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer: su ambición de ser igual a Dios. Lucifer hizo 5 afirmaciones sucesivas precedidas por la frase «yo haré». Dijo: subiré al cielo, exaltaré mi trono, me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes. Y finalmente, el clímax: seré semejante al Altísimo, como Dios mismo. La ambición autopromocional de Lucifer fue la causa de su caída. La Escritura nos presenta un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no estaba en la forma de Dios, era un ser creado sin derecho a ser igual a Dios. Sin embargo, ansiosamente buscó la igualdad y al estirarse, resbaló y cayó. Por otro lado, Jesús era divino por naturaleza eterna y disfrutaba de la igualdad con Dios. Por lo tanto, Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo ha exaltado grandemente, le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre. Al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de aquellos en el cielo, es decir, todas las huestes creadas que sirven a Dios en su cielo, de aquellos en la tierra, lo que significa que, en última instancia, toda criatura en la tierra se someterá a la autoridad de Cristo, y de aquellos debajo de la tierra,
lo que se refiere al reino de Satanás en el Hades, incluyendo la muerte, el infierno, la tumba y también los muertos injustos que previamente habían rechazado la misericordia de Dios. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un camino hacia la promoción, la humildad propia. Este es un principio absolutamente invariable, sin excepciones. El camino hacia arriba es hacia abajo. Ese es el gran secreto, como declara Proverbios 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, y antes del honor es la humildad. Refiriéndose nuevamente a Filipenses, vemos una verdad maravillosa puesta de manifiesto. Por esta razón, Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. La humildad propia es una cuestión de voluntad, no de emociones. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar por sí mismo. Señor, elijo humillarme ante ti. Renuncio al orgullo, la arrogancia y la ambición personal ante ti y ante mis compañeros creyentes. Para dar un ejemplo práctico de la humildad propia, Jesús habló acerca de los invitados a un banquete de bodas, Lucas 14:8-11. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor. No sea que hayas sido invitado por alguien más, distinguido que tú, y venga el que los invitó a ambos y te diga, dale este lugar a este hombre. Y entonces vayas avergonzado a ocupar el último lugar. Pero cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga tu anfitrión te diga, amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado en presencia de todos los que estén contigo en la mesa. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Isaías 14:11-15 describe la caída de Lucifer, cuya pompa y magnificencia han sido derribadas hasta el Seol, con gusanos como su lecho y gusanos como su cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero en realidad serás derribado al Seol, a los lugares más profundos del abismo. El deseo de Lucifer era estar en pie de igualdad con Dios, imaginándose a sí mismo como tan inteligente, hermoso y majestuoso. Se dice que él pensó para sí mismo, podría ser Dios. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro musical que todavía utiliza la música para encantar a las personas hasta el día de hoy. Lucifer había estado a cargo del santuario de Dios en el cielo. Estaba a cargo de los servicios religiosos y era el querubín que custodiaba el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Estaba a cargo de la música, era un artista y había tenido mucho éxito. Luego se rebeló y cayó en el orgullo. Las líneas de batalla estaban trazadas. Fue enviado fuera de la presencia de Dios, después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza y después de idear su traicionera rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron arrojados con él. Lucifer quizás fue el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios, pero la Escritura dice que su corazón se enalteció. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde adentro antes de llevarlo a su caída. Después de enorgullecerse debido a su sabiduría y belleza, y después de concebir su rebelión planeada contra Dios, fue derribado de la presencia de Dios, y sus ángeles traidores fueron arrojados con él. Debemos tener en cuenta esto en nuestras propias vidas. Dios creó a Adán de manera única, diferente de cualquier otra criatura.
Había algo especial en el modo de creación de Adán que estaba diseñado en la mente del Creador para combatir el orgullo. Adán provenía de una fuente diferente a cualquier otro ser creado que conozcamos. Lo más bajo, lo más humilde. Sin embargo, Dios lo hizo capaz de llegar a ser lo más alto. Dios combinó en Adán tanto lo más bajo como lo más alto. La descripción de la creación de Adán en Génesis es la siguiente: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. A diferencia de Lucifer, podemos recordar esto y mantenernos fundamentados y humildes. Contraataque de Satanás. Satanás, el ángel ya caído, el enemigo de Dios y del hombre, contraatacó. Tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. En primer lugar, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visiblemente a Dios al resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios mismo, pero podía hacer la guerra contra la imagen misma de Dios dentro del hombre. Su deleite era contaminar esa imagen, destruirla, humillarla, y trabajó incansablemente para lograrlo. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar adoración. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración, y está escrito en Judas 1 que los ángeles que no guardaron su primera posición fueron arrojados. La lección de la caída de Lucifer es clara: cuando te niegas a adorar, te derrumbas.